Mi prometida me insistió que nos diéramos un pase libre para engañarnos en nuestras despedidas de solteros, pero que no lo debíamos usar si no queríamos. Yo no lo usé, pero ella sí usó el suyo. Ahora yo cancelé la boda y me dice que es mi culpa por no usar mi pase. La primera vez que entendí que mi boda se había convertido en una especie de examen psicótico fue cuando vi a mi prometida reírse mientras me confesaba que se había acostado con un desconocido en su despedida de soltera, como si me estuviera contando que había probado un postre raro en vacaciones. Yo seguía sentado en el sofá con las llaves del carro en la mano, todavía con la idea idiota de preguntarle si quería cenar algo. En ese momento supe que esto se había descarrilado de una forma que rozaba lo ridículo. Me llamo Diego, y hasta hace muy poco era de esos tipos peligrosamente fáciles de convencer cuando una relación parecía funcionar. Valeria y yo llevábamos 4 años juntos, compartíamos alquiler, rutinas, compras del supermercado y esa clase de tranquilidad medio aburrida que uno aprende a valorar cuando ya dejó atrás las ganas de vivir en una telenovela. No éramos la pareja más apasionada del planeta, pero sí parecíamos una de esas parejas que iban avanzando por las casillas correctas: noviazgo largo, compromiso, lista de invitados, discusión absurda por centros de mesa, todo muy adulto y bastante gris. A mí esa grisura me gustaba más de lo que admitía, porque venía de relaciones más caóticas y pensé que por fin me había tocado alguien estable. Ahora entiendo que una persona puede parecer estable simplemente porque todavía no ha tenido la oportunidad adecuada para ponerse creativa. Valeria, vista desde afuera, era encantadora. Sabía hablar con mi madre sin sonar falsa, sabía hacer chistes con mis amigos, sabía comportarse en cenas familiares y tenía ese talento especial para decir barbaridades con tono tan razonable que uno tardaba varias horas en procesar que acababa de escuchar una barbaridad. No era escandalosa todos los días, que es justamente lo que la hacía más difícil de leer. Lo suyo no era gritar por cualquier cosa, lo suyo era instalar ideas absurdas con la calma de alguien que te está recomendando cambiar de detergente. Y como no lo hacía a diario, cuando soltaba una de esas propuestas, una parte de mí pensaba que quizá el raro era yo por no entenderla. Creo que también la toleré tanto tiempo porque había señales tempranas que yo decidí archivar en la carpeta mental de nervios, inseguridades o cosas que se arreglan hablando. A veces me soltaba preguntas trampa, del tipo ¿qué haría yo si una ex me escribiera a medianoche, o si en un viaje de trabajo una compañera me tirara la onda, o si me parecería inmoral coquetear sin intención real? Yo contestaba como alguien que quiere vivir en paz, y ella se quedaba observándome con una sonrisita rara, como si en lugar de conversar estuviéramos disputando una final. Nunca encontraba una razón concreta para pelearme, pero sí me dejaba con la sensación de que estaba rindiendo exámenes sorpresa en una materia que yo jamás me había inscrito. Encima está Santi, mi mejor amigo, que lleva años diciéndome las verdades con voz de comentarista deportivo decepcionado. Él conocía bien nuestra dinámica porque le tocó presenciarla muchas veces en asados, cumpleaños y noches de videojuegos donde yo llegaba tarde porque antes tenía que resolver alguna incomodidad abstracta de Valeria. Santi siempre me decía que una relación no debía sentirse como desactivar una bomba con un manual incompleto, pero yo lo tomaba a broma porque me daba vergüenza admitir que, en efecto, a veces sentía exactamente eso. También me pesaba la idea de tirar 4 años por la borda por algo que nunca parecía lo bastante grave cuando se contaba en voz alta. Hay locuras que, resumidas, suenan pequeñas, el problema es vivir adentro de ellas. Cuando nos comprometimos, pensé de verdad que las cosas iban a asentarse. Ya habíamos pasado por los pleitos normales sobre dinero, familias metidas y cansancio laboral, así que asumí que el compromiso era una especie de confirmación de que estábamos remando hacia el mismo sitio. Faltaban 2 meses para la boda y nuestra convivencia estaba más cerca de la administración que del romance: presupuestos, proveedores, pruebas de menú, mensajes de la tía que quería sentarse lejos de la prima que le debía plata desde 2019. Nada glamoroso, pero sí bastante real. Yo estaba cansado, sí, pero era un cansancio lógico, no un mal presentimiento. El problema empezó una noche en que Valeria me pidió sentarnos a hablar como adultos, frase que en mi experiencia nunca ha anunciado nada bueno. Puso sobre la mesa 2 copas de vino con una solemnidad de tratado internacional y me dijo que quería proponer algo moderno, honesto y simbólico para nuestras despedidas de soltero. Cuando escuché la expresión pase libre, sentí que mi cerebro se quedó viendo la pared un par de segundos para no responder algo indebido. Le pregunté si estaba hablando en serio, y ella, con esa calma suya, me dijo que sí, que sería mutuo, sin obligación, y que justo por eso era tan bello, una elección libre antes de casarnos. Yo reaccioné como reacciona la gente que no quiere problemas 2 meses antes de una boda cara. Primero intenté razonar, luego intenté reírme, luego intenté desviar el tema, y al final terminé atrapado en un discurso suyo sobre libertad, confianza, madurez, ausencia de posesión y no sé cuántas palabras más que sonaban muy elegantes hasta que uno recordaba que el tema central era permitirnos acostarnos con otras personas por motivos supuestamente filosóficos. Le dije que jamás habíamos sido una pareja abierta,
que a mí eso me parecía innecesario y que no veía que se suponía que iba a demostrar. Ella contestó que precisamente ahí estaba el punto, que no tenía que demostrar nada, que solo era una oportunidad para elegirnos desde la libertad absoluta. Esa frase me pareció tan prefabricada que hasta miré alrededor por si había cámaras. Si soy sincero, acepté por agotamiento más que por convicción. Quería que dejara de insistir, quería terminar la lista del catering, quería llegar a diciembre sin una guerra fría en el apartamento y sobre todo, quería creer que todo era una fantasía verbal que a la hora de la verdad ninguno de los dos iba a convertir en algo real. Me dije que eran nervios prematrimoniales, una última pataleta conceptual, un antojo ridículo de sentirse protagonista de una serie mala. Además, Valeria remarcó varias veces que no estábamos obligados a usarlo, casi como si quisiera tranquilizarme mientras me ponía un petardo encendido en las manos. Yo hice lo que hace un idiota funcional, firmé con mi silencio un acuerdo que ya me daba asco antes de existir. El día de mi despedida de soltero fue tan poco escandaloso que casi da risa compararlo con el desastre posterior. Santi vino al departamento con pizza, cervezas y una copia vieja de Halo que insistía en sacar cada vez que querían recordar tiempos más simples. Nos la pasamos jugando, insultándonos por puro deporte y comentando lo absurdo de los nombres que algunos proveedores le ponen a los paquetes de bodas, como si las flores sufrieran de ansiedad si uno no compra el plan premium. En algún punto Santi me preguntó si de verdad yo pensaba usar ese pase, y creo que lo miré como si me hubiera preguntado si quería lamer el piso del baño. Para mí la sola idea de engañar a mi futura esposa como parte de una dinámica consensuada era agotadora, artificial y profundamente estúpida. Recuerdo que esa noche me acosté incluso algo aliviado. Pensé que quizá Valeria también volvería de su viaje, nos miraríamos con cansancio y vergüenza, y enterraríamos para siempre el experimento más imbécil que se nos había cruzado en la relación. Me duró poco la ilusión. Cuando ella regresó de su despedida, venía con ese humor de persona que trae un chisme delicioso y cree que será celebrado. Dejó la maleta a medio abrir, se sentó como si nada, y entre risas, me contó que se había aprovechado la oportunidad con un desconocido de un club, rematando la confesión con una cara casi juguetona, como si yo debiera admirar su espíritu aventurero. No le levanté la voz. Ni siquiera me salió a hacer una escena. Le pregunté si hablaba en serio, me dijo que sí, y entonces le respondí que yo no había hecho nada, que para mí eso terminaba ahí y que la boda quedaba cancelada. Ahí fue cuando la conversación, que ya era una porquería, se transformó en museo del absurdo. Valeria se puso furiosa, pero no por perderme, ni por haber medido mal mis límites, sino porque según ella yo había traicionado el acuerdo al no usar mi pase. Me dijo que mi fidelidad la hacía quedar a ella como la mala, que eso era una forma de manipulación, que yo la había empujado a sincerarse para después castigarla moralmente. Intenté seguirle la lógica, como quien observa una licuadora prendida sin tapa. Le recordé que ella fue quien propuso la idea, que también fue ella quien decidió llevarla a la práctica, y que en ningún momento yo le prometí que después de eso me iba a casar sonriendo. Ella insistía en que yo había humillado su honestidad con mi superioridad ética, una frase que todavía me da ganas de aplaudir por lo creativa. En su cabeza, yo no estaba cancelando la boda porque mi prometida se acostó con otro tipo durante un supuesto permiso absurdo, la estaba cancelando porque yo quería hacerla sentir culpable. Era una forma completamente nueva de convertir una consecuencia en un ataque personal. Mientras la oía hablar, se me ordenaron muchas cosas viejas en la cabeza. Entendí que aquello no era una torpeza aislada ni una mala decisión puntual, era otra de sus famosas pruebas envueltas en lenguaje elegante. No buscaba libertad, ni honestidad, ni modernidad, buscaba comprobar que podía cruzar una línea y que yo iba a correr detrás de ella para demostrar amor incondicional. Y al no hacerlo, la prueba le explotó en la cara. Ahí mismo tomé una decisión muy simple, la más simple que tomé en meses, no iba a discutir semántica con una persona que consideraba ofensa mi decencia básica. Le dije que la boda se acababa, que movería lo necesario en los siguientes días y que, por primera vez en años, no pensaba negociar un delirio para que la noche terminara en paz. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, Valeria inventó una categoría inédita de infidelidad, la infidelidad por omisión. O sea, te engaña, tú no la engañas, y encima resulta que el agresor moral eres tú por no colaborar con el operativo. Es como chocar tu carro, bajarte a insultar al poste y luego demandar al poste por estar demasiado quieto. Respuesta de la OP, te juro que intenté razonar con ella sin sarcasmo, sin gritar y hasta repitiendo sus propias palabras para ver si encontraba un puente lógico. Pero Valeria sigue convencida de que la humillé con mi decencia, lo dice así, casi textual. Y sí, Santi es testigo de que en mi gran noche de libertinaje lo único que hicimos fue comer pizza grasosa y jugar Halo hasta discutir por una granada mal lanzada. Usuario anónimo 2 dice, si una mujer interpreta la fidelidad como una agresión, ese matrimonio no iba a ser una unión, iba a ser un campo minado con centro de mesa. Hoy era el pase libre, mañana iba a ser otra prueba ridícula para ver hasta dónde tragabas.
No cancelaste una boda, esquivaste una bala de cañón con velo y maquillaje profesional. Respuesta de la OP, estoy completamente de acuerdo, y entre más lo pienso más claro lo veo. Lo que me duele no es haber perdido una boda, sino darme cuenta de cuántas señales intenté traducir como nervios normales. Esta vez me voy a mantener firme, aunque ya sé que van a venir presiones familiares, lágrimas estratégicas y el clásico paquete completo. Actualización 1. Una semana después de cancelar la boda, yo ya me estaba acostumbrando al raro silencio del departamento cuando empezó la segunda función del circo. Mi teléfono no dejaba de sonar con familiares que querían entender mi versión, frase que normalmente significa que ya escucharon otra muy distinta. Mi madre me llamó con esa voz cautelosa que usa cuando sospecha que alguien hizo algo vergonzoso en Navidad. Mi tía directamente me preguntó por qué había sido tan inflexible y si de verdad pensaba arruinar 4 años por una decisión que ambos aceptaron. Ahí comprendí que Valeria no solo estaba dolida, estaba produciendo contenido. Por lo que fui armando entre llamadas, mensajes y comentarios en voz bajita. Ella le contó a medio mundo una versión donde yo acepté feliz el famoso pase, casi la animé a usarlo y luego aproveché su honestidad para castigarla cuando ya no me convenía casarme. En algunas versiones yo era un machista encubierto, en otras un controlador emocional y en una particularmente creativa yo aparecía como un tipo resentido porque ella se atrevió a vivir su libertad antes de ser mi esposa. Me sorprendió la velocidad con la que una decisión absurda puede maquillarse como manifiesto feminista cuando la narra la persona equivocada. También me sorprendió lo fácil que es para cierta gente tragarse cualquier historia si viene bien aderezada con palabras como autonomía, valentía y romper estructuras. Yo, por puro instinto de conservación, decidí no entrar al barro. No me apetecía convertir mi ruptura en un juicio oral por WhatsApp con señoras opinando desde el sofá y primos que apenas saben pagar su propio plan de celular. Así que hice algo muy poco emocionante, y por lo mismo, bastante útil. Redacté un correo formal a todos los invitados anunciando que la recepción quedaba cancelada por incompatibilidad de valores irreconciliable entre ambas partes. Ni detalles escabrosos, ni indirectas, ni exhibiciones. Un mensaje seco, educado y tan sobrio que parecía escrito por un notario con gastritis. Eso, al parecer, la enfureció más que cualquier insulto. Según me contó una amiga en común que todavía me hablaba como ser humano, Valeria esperaba que yo la destrozara públicamente para así poder presentarse como la novia moderna perseguida por un ex inseguro. Pero como no lo hice, su relato quedó cojo. Tenía heroína, tenía conflicto, tenía vestuario, tenía amigas dispuestas a asentir como coro griego, pero le faltaba un villano con colmillos visibles. Mi correo le había arruinado la puesta en escena porque sonaba demasiado serio, demasiado limpio, demasiado difícil de retorcer sin parecer delirante. Y Valeria odia perder el control de la narrativa más que perder dinero, que ya es decir bastante. Las primeras en compensar esa pérdida de narrativa fueron sus amigas. Me empezaron a caer mensajes como si yo hubiera bombardeado una república pequeña. Una me escribió que yo había arruinado el sueño de una mujer por un tecnicismo estúpido, otra me dijo que claramente no entendía lo que era el amor moderno, y una tercera, que apenas me saludaba en los cumpleaños, me mandó 3 notas de voz explicando que la monogamia rígida es una construcción colonial. Ni siquiera supe por dónde empezar con esa última porque yo solo quería recuperar mis sartenes y anular una boda, no abrir un seminario de teoría social después de cenar. Hubo un momento en que miré el teléfono y sentí que me estaban cancelando por no participar en mi propia humillación. Lo más irritante era la insistencia en que todo se reducía a usar o no usar el dichoso pase, cuando para mí el verdadero problema ya estaba clarísimo. Valeria no quería una experiencia, quería una prueba con resultado obligatorio. No le bastaba la idea de explorar una supuesta libertad, necesitaba la validación total de que yo iba a perdonarle cualquier cosa y luego agradecerle la sinceridad. Lo que le dolió no fue perder la boda, sino descubrir que había un límite que no podía doblar con retórica elegante. Y mientras más lo pensaba, más asco me daba haber confundido tanto tiempo su necesidad de control con simple inseguridad emocional. Santi, por supuesto, estaba disfrutando la situación en el único sentido permitido, el de tener razón de forma retroactiva. Vino una noche con cerveza y cara de no voy a decir te lo dije, lo cual anunció exactamente un discurso de te lo dije disfrazado de solidaridad. Se sentó en mi cocina, escuchó otro par de mensajes de las amigas de Valeria y me dijo que aquello ya no era un grupo social, sino un comité de propaganda con pestañas postizas. Yo me reí porque era eso o estrellar el teléfono contra la nevera. Además, él había estado conmigo la noche de mi despedida, así que ver cómo ahora me pintaban como villano promiscuo frustrado lo tenía genuinamente fascinado. Con mi familia la cosa fue más delicada. Mi madre no me atacó de frente, pero sí me soltó varias frases del tipo, a veces las mujeres se ponen a prueba antes de casarse y tal vez ambos interpretaron distinto el acuerdo, como si la situación fuera un malentendido sobre una receta de arroz y no una confesión de infidelidad decorada como experimento emocional. Mi padre, en cambio, fue escandalosamente práctico.
Me preguntó si ya había revisado los pagos de proveedores, si los contratos estaban a nombre de ambos y si alguien estaba haciendo movimientos raros con el dinero. En ese momento, lo admito, mi cerebro todavía estaba más ocupado sobreviviendo al melodrama que pensando en la logística. Y fue un error, porque la logística también estaba mutando en problema. A finales de esa semana, Valeria me mandó un mensaje larguísimo donde mezclaba reproches emocionales con una amenaza bastante concreta. Si yo iba a mantener mi postura cruel, entonces no pensaba devolverme mi parte del depósito del salón de fiestas. Lo planteó como compensación por mi deslealtad emocional, expresión que todavía me parece sacada de una demanda escrita por una actriz de reparto en una serie mala. Le respondí solo una vez, preguntándole si estaba diciendo en serio que pretendía quedarse con dinero que yo había puesto. Contestó con un audio de 4 minutos donde no respondió la pregunta ni por accidente. Ese fue el momento en que se me terminó de caer la venda romántica y me entró una calma muy fría. Hasta entonces todavía había una parte de mí que seguía viendo todo como un desastre sentimental, una ruptura fea, una pelea grotesca antes de una boda fallida. Pero cuando el chantaje se volvió económico, la historia perdió cualquier disfraz poético. Ya no se trataba de una novia confundida, ni de una pareja incompatible, ni de dos adultos navegando una diferencia moral, se trataba de una persona que había convertido una prueba de amor en una trampa y ahora quería cobrar indemnización por no haberme dejado caer. Esa noche revisé correos, comprobantes, transferencias y capturas hasta quedarme con dolor de cabeza. El salón estaba en conversaciones finales, sí, pero yo no había releído el contrato completo desde hacía semanas. Entre estrés, vergüenza y el bombardeo emocional, había pasado por alto la parte más básica, verificar que podía mover ella por su cuenta y que no, y aunque me dio rabia sentirme tan lento, también noté algo positivo. Por primera vez desde que todo explotó, tenía un problema que no dependía de interpretar el ego de Valeria, sino de leer documentos. Y con papeles, cifras y firmas, sinceramente, me siento mucho más cómodo que con una persona que convierte la fidelidad en agresión simbólica. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, las amigas de Valeria suenan como un culto de brunch. Incendian la casa, posan entre las llamas y luego te exigen que aplaudas porque la dueña salió divina en las fotos. Apostaría plata a que están más dolidas por perderse la fiesta y el outfit que por la opresión emocional de su amiga. Respuesta de la OP, esa teoría me parece tristemente precisa. De las más intensas, 3 no mencionaron ni una sola vez lo que hizo Valeria, solo hablaban de todo lo que ella había planeado y de lo injusto que era arruinar semejante evento. Ya bloqueé a las 3 más ruidosas porque no tengo energía para debatir moral con gente que claramente estaba más enamorada del código de vestimenta que de la verdad. Usuario anónimo 2 dice, revisa el contrato del salón ya. Si ese depósito y esa reserva están a nombre de ambos, ella no puede convertir tu plata en botín de guerra por sentirse ofendida. A veces el romanticismo se arregla solo, pero los contratos hay que leerlos con café y mala cara. Respuesta de la OP, no te voy a mentir, entre el estrés y el absurdo no había procesado lo obvio hasta que leí esto. Mañana mismo voy a llamar al salón y revisar cada cláusula para bloquear cualquier intento raro de Valeria. A estas alturas prefiero hablar con un gerente aburrido que con otra persona diciéndome que fui emocionalmente infiel por cenar pizza en mi propia despedida. Actualización 2. 3 semanas después de mi última actualización, cuando yo ya empezaba a disfrutar la paz relativa de no discutir con nadie sobre conceptos inventados, me enteré de que Valeria había decidido transformar el depósito del salón en combustible espiritual para un viaje de sanación a la playa con sus amigas. No me enteré por una fuente elegante ni por una conversación madura, claro está. Me enteré porque ella misma me mandó una foto sosteniendo una margarita fluorescente con una sonrisa de villana en vacación y un mensaje que decía, si hubieras usado tu pase, ahora estarías aquí y no amargado por unos pesos. Yo me quedé mirando el teléfono con la misma expresión con la que uno mira una licuadora tirada en la piscina, no por sorpresa, sino por la intensidad del mal criterio. Lo más grotesco del mensaje no era ni siquiera la arrogancia, sino el razonamiento detrás. En la cabeza de Valeria, el dinero del depósito ya no era dinero real aportado por 2 personas para un evento conjunto, se había convertido mágicamente en indemnización emocional por mi falta de obediencia moral. Es fascinante cómo ciertas personas logran convertir cualquier límite ajeno en una deuda pendiente. Además, lo decía con una ligereza insoportable, como si el problema fuera mi actitud y no el hecho de que una mujer que arruinó su propia boda ahora intentara pasearse por la costa a cuenta de la persona a la que acababa de dinamitarle la confianza. Santi, cuando le enseñé la foto, se quedó callado 5 segundos y luego dijo que ese trago parecía saber a fraude con hielo. Por suerte, yo sí había seguido el consejo que me dieron y ya había movido algo antes de que el viaje se volviera una película completa. A la mañana siguiente de leer aquel comentario sobre el contrato, llamé al dueño del salón con esa mezcla rara de vergüenza y urgencia que produce explicar tu vida sentimental a un señor que solo quería organizar eventos y cobrar a tiempo.
Para mi sorpresa, no solo me atendió en buen tono, sino que resultó ser un viejo conocido de mi padre. Un hombre seco, práctico y bendecido con cero paciencia para performance emocional. Apenas escuchó mi apellido, me dijo que si recordaba el caso y que, de hecho, Valeria ya había intentado hacer una maniobra bastante creativa. Resulta que ella quiso cambiar el nombre del contrato para convertir el evento en una especie de celebración alternativa. No una reunión familiar, no una cancelación elegante, no una fecha transferible a algo razonable, sino una fiesta de soltera empoderada, dicho así, con mayúsculas invisibles y probablemente brillo imaginario alrededor. El dueño me lo contó con la voz de alguien que lleva 40 años lidiando con novios, suegras y decoradoras, pero que aún así no estaba preparado para esa combinación específica de narcisismo y mala administración. Me explicó que legalmente ella no podía tocar los fondos ni reetiquetar el evento sin mi firma, porque el contrato, para desgracia de su fantasía, requería consentimiento de ambas partes para cualquier traspaso o modificación sustancial. Cuando escuché eso, sentí una tranquilidad tan pura que casi me supo a medicinal. No porque me entusiasmara pelear, sino porque por fin una parte de esta historia estaba siendo regida por reglas que no se podían doblar con lágrimas estratégicas ni discursos sobre energía femenina. El dueño me confirmó además que Valeria había insistido bastante, tratando de venderle la idea como una reinvención valiente después de haber escapado de una relación controladora. Aparentemente incluso sugirió que yo probablemente firmaría, cuando se me bajara el berrinche masculino, frase que me hizo reír más de lo que debería. Hay algo conmovedoramente torpe en subestimar a una persona mientras dependes de su firma. Yo le dije al dueño que no iba a firmar absolutamente nada y que quería proceder con la liquidación del contrato según la cláusula de cancelación por falta de acuerdo entre las partes. Él me respondió con la serenidad de un notario que ha visto novias huir, padrinos borrachos y centros de mesa incendiándose, que eso era perfectamente viable, pero que había una penalización por los plazos ya vencidos. Acepté sin drama. Prefería perder una parte pequeña y cerrar el asunto a seguir dejando una puerta abierta para que Valeria transformara nuestra boda fallida en festival temático patrocinado por mi estupidez pasada. Firmé lo necesario, envié los documentos y me quedé esperando la respuesta legal, que era infinitamente menos agotadora que esperar otra respuesta emocional suya. El problema, por supuesto, no podía quedarse quieto. En cuanto Valeria descubrió que el dinero no iba a materializarse para financiar su retiro espiritual con selfies al atardecer, dejó de hablar como heroína traicionada y empezó a comportarse como gerente de crisis sin herramientas. Primero me mandó mensajes furiosos diciendo que yo le estaba robando su proceso de sanación, frase que suena a algo que te dice una influencer después de romperte el retrovisor. Luego pasó a la amenaza pura, que iba a contar la verdad sobre mí a quien hiciera falta, que yo no sabía con quién me estaba metiendo, que la estaba obligando a defenderse. Cuando alguien usa la palabra defenderse después de intentar quedarse con tu dinero, suele significar que está preparando una mentira con buena iluminación. Y sí, el siguiente paso fue llamar a mi jefe. Un martes a media mañana, mientras yo intentaba fingir normalidad en la oficina, me llamaron al despacho con esa formalidad helada que te seca la boca antes de saber de qué va el asunto. Mi jefe, que normalmente solo me llama para temas reales, me preguntó si tenía un problema financiero personal que pudiera afectar a la empresa. Durante unos segundos pensé que me iba a dar algo. Luego me explicó que había recibido una llamada de una mujer muy alterada diciendo que yo era un estafador, que le había robado ahorros de boda y que tenía patrones de manipulación económica. Escuchar la frase patrones de manipulación económica aplicada a mí por la misma persona que intentó apropiarse de un depósito ajeno fue casi artístico. Por fortuna, cuando el delirio se topó con documentos, el delirio perdió por goleada. Le mostré a mi jefe los estados de cuenta, las transferencias, las conversaciones con el salón y hasta los mensajes donde Valeria admitía, con ese tonito suyo de superioridad moral, que yo había puesto casi íntegramente el depósito inicial. También le enseñé la parte donde asumía que ese dinero podía reasignarse a su bienestar porque yo había fallado en el plano emocional. Mi jefe, que tiene la cara de alguien incapaz de sorprenderse aunque un empleado entre montando una cabra, levantó apenas una ceja y me dijo que tomara el resto de la hora para resolver lo que necesitara. Creo que fue su manera elegante de decir, tu ex está loca, por favor mantén eso lejos de recursos humanos. Salir de esa oficina me dejó dos sentimientos simultáneos. El primero fue alivio, porque la maniobra había rebotado y ahora había un tercero neutral viendo con sus propios ojos que yo no estaba inventando nada. El segundo fue una clase nueva de cansancio. Porque una cosa es cancelar una boda, y otra muy distinta descubrir que la otra persona no piensa detenerse ni siquiera cuando ya perdió el argumento sentimental, el económico y el narrativo. Valeria no estaba defendiendo amor ni dignidad, estaba defendiendo la idea de que siempre debía salir impune de sus propias decisiones. Y cuanto más se le cerraban las puertas normales, más extrema y ridícula se volvía. Santi,
que ya a esas alturas estaba siguiendo esto como si fuera una serie semanal con presupuesto irregular, me dijo esa noche que Valeria funcionaba como esos jugadores malos de cartas que, cuando van perdiendo, no cambian de estrategia sino que apuestan más fuerte con peor mano. Y tenía razón. Todo en ella era una escalada del mismo impulso, inventar una prueba, perderla, convertir la consecuencia en ofensa y luego tratar de cobrar compensación por haberse autosaboteado. Yo, mientras tanto, seguía respondiendo con firmas, capturas y silencio. Y aunque eso me estaba ahorrando muchos incendios, también me dejaba una sensación extraña, como de estar observando a alguien cavar con entusiasmo un hoyo cada vez más caro. Lo peor, o lo más revelador, fue entender que el viaje a la playa no era el verdadero objetivo. Lo que ella quería en realidad era obligarme a ceder, a aparecer al final con la billetera abierta y la culpa encima, como prueba final de que todavía controlaba mi comportamiento. Cuando no lo logró con el chantaje romántico, lo intentó con el contrato. Cuando no pudo con el contrato, fue a mi trabajo. Y aún así, en ninguno de esos movimientos parecía registrar un detalle básico, cada nueva maniobra empeoraba su propia posición. Al cerrar esa semana, yo ya tenía claro que esto no había terminado. Porque alguien como Valeria no acepta un no, lo convierte en escenario, lo maquilla y vuelve a cobrar entrada. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, perdóname, pero tú sí eres demasiado frío. La gente se equivoca, se asusta, hace tonterías antes de casarse. Perdonar también es de adultos, y tú estás tratando cada error de Valeria como si fuera una conspiración internacional. Respuesta de la OP, errar es humano, sí, pero planear un engaño como prueba de amor, intentar quedarse con dinero ajeno y después llamar a mi jefe para pintarme de estafador ya no entra en la categoría de tropezón. Eso ya parece manual de terror con portada minimalista. Y te devuelvo la pregunta con cariño, ¿tú perdonarías que usaran tu plata para irse de fiesta después de acostarse con otro por deporte conceptual? Usuario anónimo 2 dice, pregunta venenosa pero necesaria, ¿el tipo del pase libre también fue al viaje de sanación o solo las amigas llevaron suficiente caos para llenar el cupo? Porque si esto escala un poco más, ya me imagino un paquete turístico con desayuno incluido y trauma emocional de cortesía. Respuesta de la OP, ni idea, y sinceramente prefiero seguir sin saberlo. A estas alturas me da exactamente igual si fue él, un instructor de pádel o un gurú de pulseras, siempre y cuando la cuenta del hotel la pague ella y no aparezca mágicamente vinculada a mi nombre. Mi única apuesta es que ese viaje ya debe estar costándole más de lo que jamás le habría costado simplemente comportarse como una persona normal durante 2 semanas. Actualización 3. 2 meses después de la actualización anterior, cuando yo ya vivía solo y por fin había logrado pasar 3 días seguidos sin escuchar la palabra narrativa, pensé que Valeria estaba agotando combustible. Claramente subestimé la capacidad de una persona desesperada por convertir su derrota en espectáculo. Todo volvió a estallar cuando una conocida me escribió para preguntarme, con una mezcla de morbo y genuina confusión, si era verdad que Valeria estaba organizando una boda de amor propio en la misma fecha y en el mismo lugar donde iba a ser nuestra boda original. Leí el mensaje 2 veces, luego me preparé café, y después lo leí una tercera porque necesitaba asegurarme de no haber sufrido un pequeño derrame. No era broma. Valeria había decidido invitar gente, publicar frases de superación y presentarse como una mujer renacida que no necesitaba a un hombre controlador para celebrar su propia elección. Ya no era suficiente haber sobrevivido al desastre, necesitaba escenificarlo con vestido blanco, fotógrafos y público. Lo más impresionante no era siquiera la falta de pudor, sino la estructura completa de su plan. Ella juraba que todavía conservaba acceso al crédito del salón, como si los contratos fueran hechizos que se mantienen vivos mientras una los ignore con la suficiente convicción. En sus publicaciones hablaba de cerrar ciclos, de honrar su valor, de resignificar las fechas importantes. Yo solo veía una persona armando una fiesta carísima sobre una base legal que ya no existía. Y aquí es donde entra el detalle técnico que ella decidió tratar como decorado. Después de negarme a firmar cualquier traspaso, yo había ejecutado la rescisión total según las cláusulas del contrato y el estado de pagos. Como Valeria ignoró la segunda cuota pensando, supongo, que yo acabaría cediendo por vergüenza social o para no arruinarle el momento, el salón cerró el caso y reasignó la fecha a otro evento privado. Todo estaba por escrito. Todo estaba confirmado. Todo estaba muerto desde el punto de vista administrativo. Pero una mente como la de ella funciona con una lógica parecida a la de los niños pequeños que se tapan los ojos y creen volverse invisibles. Si no acepta la realidad, tal vez la realidad se sienta intimidada y cambie. Yo no hice nada extraordinario al descubrir el plan. Ni la llamé, ni amenacé, ni me burlé, ni traté de salvarla de sí misma. Y sé que suena cruel, pero a esas alturas ya me había ganado el derecho a no impedirle otra acrobacia suicida. De hecho, lo único que hice fue confirmar discretamente con el salón que mi rescisión seguía vigente y que no había manera de que ella accediera a la fecha. El dueño,
Con una paciencia casi religiosa, me dijo que todo estaba cerrado y que ese día habría una convención nacional de contadores usando el espacio. Cuando escuché eso, me quedé en silencio un segundo largo. No por maldad, sino porque el universo, a veces, tiene un sentido del humor tan específico que conviene admirarlo de pie. Durante los días previos, vi de reojo algunas historias compartidas por terceros. Valeria estaba entregadísima al concepto. Había pruebas de maquillaje, frases motivacionales impresas en carteles y un nivel de convicción que solo se logra cuando una persona está apostando sus últimos ahorros a una ficción donde todavía saldrá ovacionada. Por lo que entendí, además del salón inexistente, ya había contratado catering, fotógrafo y algunas cosas adicionales para sostener la fantasía. Y aquí aparece el verdadero motor de toda esta historia. No estaba organizando una fiesta porque quisiera sanar, la estaba organizando para ver si yo, ante la posibilidad de un ridículo público, corría a rescatarla pagando la deuda de último minuto. Era otra prueba. Más cara, más torpe y muchísimo más pública. Yo no aparecí, obviamente. Ese día me fui a almorzar con Santi a un lugar tranquilo, como quien observa un eclipse desde lejos sabiendo que mirar directo puede quemarte la retina. No necesitaba estar presente físicamente porque el desastre me llegó solo, cortesía de internet y del instinto humano de grabar cualquier cosa que parezca socialmente catastrófica. A media tarde empezaron a circular historias. Ahí estaba Valeria, con vestido blanco impecable, peinado de novia y un grupo de amigas claramente preparadas para documentar una supuesta victoria simbólica, llegando al salón para encontrar las puertas cerradas y un letrero de evento privado. Adentro no había velas, flores ni aplausos de resiliencia, había una convención nacional de contadores. Voy a ser honesto, la sola imagen ya parecía escrita por alguien demasiado cruel para ser creíble. Los contadores saliendo con sus maletines, mirando de reojo a una mujer vestida de novia en el estacionamiento, mientras el grupo de amigas trataba de sostener algún tipo de dignidad escénica. Uno de los asistentes, según me contó después un conocido, incluso preguntó si el vestido era parte de una dinámica de integración del evento. Yo no sé si eso fue real o un añadido embellecido por el chisme, pero sinceramente encaja demasiado bien con todo como para descartarlo del todo. Lo que sí sé es que Valeria empezó a llorar allí mismo, en el estacionamiento, cuando por fin entendió que nadie iba a abrirle esas puertas porque no existía ningún evento suyo detrás. Y como en su vida siempre tiene que existir una capa extra de castigo autoinfligido, el desastre no terminó en la humillación pública. El catering que había reservado seguía cobrándose porque, sorpresa, los proveedores sí creen en los contratos incluso cuando los novios se vuelven filósofos del caos. El fotógrafo, que al parecer ya venía molesto por retrasos y promesas raras, la enfrentó allí mismo por falta de pago. Me contaron que la discusión fue espectacularmente triste, Valeria llorando por una ceremonia de amor propio abortada por la realidad contable, mientras un fotógrafo intentaba explicarle que la iluminación emocional no sustituye una transferencia bancaria. Hay personas a las que el karma les manda una señal, a Valeria hubo que enviársela con factura. Vi una de esas historias por accidente y fue suficiente. Ahí estaba ella, sentada en un bordillo del estacionamiento, maquillaje corrido, sosteniendo el ramo como si fuera prueba forense de una injusticia cósmica. Las amigas, que durante meses funcionaron como oráculo portátil, de pronto parecían menos inspiradas y bastante más ocupadas en no salir mal encuadradas. Fue una imagen tan precisa de todo el proceso que casi daba pena. Casi. Porque al final no estaba llorando por amor perdido ni por una tragedia inevitable, estaba llorando porque una vez más había apostado a que el mundo, los contratos y los demás seres humanos se adaptarían a su capricho final. Hoy vivo en un departamento bastante mejor, recuperé mi parte del dinero y duermo con una paz mental que no recordaba tener. Santi dice que se me nota en la cara que ahora discuto con electrodomésticos, no con pruebas psicológicas disfrazadas de romance. De Valeria sé solo lo que me llega filtrado por terceros, que tuvo que mudarse con su madre, que arrastra deudas del viaje y del evento fallido, y que ahora vende cristales energéticos en Facebook diciendo que el universo la está probando. Lo gracioso es que, por una vez, tal vez el universo sí le puso un examen real. Y esta vez no pudo manipular las respuestas, ni a la gente, ni a los números. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, resumen ejecutivo de esta novela, Valeria intentó jugar ajedrez con el destino, hizo trampa en la apertura, tiró sus propias piezas al suelo y al final terminó dándole un espectáculo gratuito a un ejército de contadores. Honestamente, si yo hubiera pagado entrada para ver ese cierre, sentiría que valió cada centavo. Respuesta de la OP. Es que los contadores son gente de números, y los números de Valeria nunca cuadraron ni en lo sentimental ni en lo financiero. El karma, además de puntual, tuvo una puesta en escena impecable. Yo no moví una sola ficha al final, ella sola convirtió su vida en una auditoría pública con vestido blanco incluido. Usuario Anónimo 2 dice, no puedo sacarme de la cabeza la imagen de Valeria llorando en el estacionamiento frente a los contadores.
Es básicamente el meme de la mujer gritándole al gato, pero el gato aquí son 20 señores con portafolio preguntándose si eso entra en gastos operativos. Dime por favor que al menos uno de ellos la miró como quien revisa una factura mal emitida. Respuesta de la OP, la imagen mental es idéntica, no te voy a contradecir. De hecho, creo que voy a cerrar este capítulo quedándome con esa escena como resumen oficial de toda la relación, mucho drama, mucha convicción, y al final un montón de gente seria preguntándose quién autorizó semejante desastre. Y sí, con el dinero que logré recuperar probablemente invite a Santi a una cena de verdad, porque ya hizo bastante servicio comunitario escuchando esta locura.